Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas en Cristo Jesús, amigos de Instagram, Facebook. Y YouTube. Que la gracia y la paz de Cristo more en sus corazones y en sus casas. Hoy es el primer día de la semana, día domingo 16 de marzo, ¿verdad? Parece mentira. Ayer era febrero y ya estamos a mediados del mes de marzo. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A Dios sea la gloria, honor por los siglos de los siglos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de mi predicación es para animarlos a ustedes, aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador personal, que en la intimidad de su cuarto pueden ustedes doblar sus rodillas y aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. También para aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, ¿verdad? Habiéndolo conocido en su juventud, en su vejez, en su adultez, ¿verdad? Que ya se vuelven hombres más maduros, más conscientes del bien y del mal, pues más cerca es el camino para nosotros, sabiendo que nuestro Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso Él le dice a Israel: volveos a mí, oh Israel, y yo me volveré a vosotros. Esa promesa es para todo aquel que conoció a Cristo y se ha apartado de los caminos del Señor. Hoy es el primer día de la semana. Le damos gracias al Señor porque su inmensa misericordia nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer. Durante la semana que pasó nos proveyó de su inmensa misericordia, aunque no éramos dignos, ¿verdad? Bien que tentamos a Dios y escapamos. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Pues estamos aquí una vez más para seguir la predicación de se le ha dado poder a la bestia para engañar, aun si se puede, a los escogidos, ¿verdad? Entonces, una profecía que se lee en Apocalipsis, ¿verdad? Al final de los tiempos. Pero como siempre comenzaré leyendo el Corán sagrado, el Sagrado Corán, gloria a Dios. El Sagrado Corán, porque en el primer capítulo es dedicado al poder, a la omnipotencia de Dios Todopoderoso. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, ¿verdad? Al-Fatah, capítulo número 1, sura número 1. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados.
Bendito sea nuestro Dios, Rey y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 18. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con gran fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no veáis, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, darle de beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado, haya estado en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muertes, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará, y llorarán y se lamentarán sobre ellas los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites. Cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercadería de oro y de plata, de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino, y de escarlata, y de seda y de grana y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de todo cobre y de hierro y de mármol, y canela y olores y ungüentos de incienso y de vino, y de aceite y de flor de harina y trigo, y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay aquella, gloria a nuestro Dios. Bendito sea
el Cristo de la gloria. De aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada estaba de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se estuvieron lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad que nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpa y de músicos, y de tañedores de flauta y de trompeta, no será más oída en ti. Y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti. Y el sonido de muela no será más en ti oído. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti. Luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Le damos gracias al Señor nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Es la palabra de Dios que siempre acostumbro yo a leer, ¿verdad? El Corán Sagrado, que he aprendido a estudiarlo, y pues a Dios sea la gloria, ¿verdad? Entonces estamos aquí una vez más delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, ¿verdad? A ese honor, honra y gloria por eternidad, en eternidad, en eternidad. Aleluya. Seguiremos con la predicación, ¿verdad? Que el domingo pasado se le ha dado poder a la bestia para engañar, aun si se puede, a los escogidos, ¿verdad? Esa es un versículo que se lee en Apocalipsis. Al final de los tiempos, al final en que ya el Eterno se ha levantado de su lugar para juzgar a vivos y muertos, dice el hermano Pablo. Entonces, veremos, recapitulando, ¿verdad? Se le ha dado poder a la bestia. La pregunta: ¿qué es la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Cuándo aparecerá la bestia? Entonces nosotros, los evangélicos, ¿verdad?, que nos hemos vuelto como agoreros, o sea, creyendo a fábulas, creyendo a
a doctrinas erróneas, ¿verdad? Siempre te están los falsos profetas que te están diciendo como cuando iba a pasar el año 2000, ¿verdad? Que comenzaron a decir que ya era el fin del mundo, ¿verdad? Pero nunca han entendido que el maestro, siendo Dios, no se tomó ese lugar de decir tal día va a ser el fin del mundo, porque estaba en condición humana. Antes honró al Eterno y dijo que solo en el Dios sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo del Hombre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? El Eterno. Y el Corán Sagrado ratifica eso, poseedor del día del juicio, ¿verdad? A Él sea honor, honra y gloria. Entonces veníamos el domingo pasado que la bestia, ¿verdad? La revelación, la percepción que Dios me da es la sociedad. Nosotros, pues, como decimos los evangélicos, que nos hemos vuelto como agogoreros, o estamos esperando un gran monstruo de esos que aparecen en la televisión, ¿verdad? Destruyendo ciudades y esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero cuando Juan dice, y la bestia se posesionó sobre 7 montes, el Señor me trajo a memoria mi día de escuela, ¿verdad? Y 7 montes, 7 continentes son los que pueblan en la tierra. Entonces, el Señor me dice que la bestia es la sociedad, ¿verdad? La bestia es la sociedad. Y a medida que nosotros nos centramos, vemos que nosotros, los que somos llamados, lavados en la sangre de Cristo, nos vamos mezclando más y más en las cosas que no nos competen, porque somos o hemos sido bautizados, hemos sido muertos en Cristo, dejando la manera vana de vivir, y porque somos una nueva criatura, la criatura espiritual, la criatura que solamente en el Espíritu puede percibir la presencia de Dios. Ciertamente estamos en la carne, pero he allí la lucha que nosotros debemos de llevar todo el tiempo que nuestro Dios en su inmensa misericordia nos permita, ¿verdad?, de vida en esta tierra. Entonces nosotros, mientras estamos en la carne, es menester hacer y dar frutos dignos de arrepentimiento bajo el nuevo pacto cuando hemos pecado contra el cielo y contra nuestro Dios. Entonces, el domingo pasado hablábamos de el comportamiento de algunas congregaciones, ¿verdad? De que sintiéndose ellos incapacitados espiritualmente de guiar a los niños y a los jóvenes, venimos a acomodar la responsabilidad en distracción, ¿verdad? El joven
como su corazón no está completamente entregado a Cristo, porque si bien es cierto, creció en la congregación cuando nosotros llevábamos a nuestros hijos a la iglesia, ¿verdad? Pero nos olvidamos que nuestros hijos no siempre están bajo la supervisión nuestra. De allí que Dios le da a cada ser humano la libre determinación de escoger caminar por el camino angosto, el camino recto, o escoger el camino ancho, ¿verdad? Y es así que cuando nuestros hijos vienen y comienzan a crecer, nuestro deber de enseñarles el temor a Dios va mermando, por cuanto a medida que crece nuestro hijo, comienza a percibirse la rebeldía de él, ¿verdad? Porque ya no le gusta que le llamen la atención, porque va aprendiendo nuevas cosas en la calle, en la escuela, cuando se reúne con otros jóvenes, con otras jóvenes que en la escuela se sienten libres de la autoridad paterna o materna y comienzan ellos a vivir esos momentos sin temor a Dios, como se dice, sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Pero el hijo que entendió, que amó a su padre y a su madre y comprendió y supo valorar el sacrificio de su padre y de su madre, va a honrarlos. ¿Y cómo se honra al padre y a la madre? Escuchando los consejos. Porque tanto el padre como la madre fue una vez niño, niña, fue joven, luego se convirtió en adulto. El consejo de la madre para las niñas es: ahora que conoce al Señor, guárdese para el Señor. Y el joven que creció, su padre le da consejo y le dice: aproveche los estudios para que no sea como yo. Y se pone de ejemplo en el sentido, no de que sea mal ejemplo, sino de que la dureza con que se labra la tierra, el dolor, la ansiedad, cuando llegan los momentos de repartir el salario que uno recibe con dolor y con angustia, ¿verdad? Pero no es porque lo hayamos escogido así, sino que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de obedecer a los padres o desobedecerlos. Pero las consecuencias, la propia persona, el propio joven, la propia joven mujer se dará cuenta con el paso de los tiempos. ¿Por qué? Porque un día se volverá adulto y le tocará vivir las angustias que vivió su padre, que vivió su madre. Algunas jóvenes escogen desoír a sus madres y apenas sienten los cambios en su cuerpo. ¿Está comiendo? Coma entonces.
y no escucharon. Y pronto se vieron envueltas en tener relaciones a temprana edad. Consecuencias vienen que le vuelvo a decir una vez más de esa mano, no me mira televisión. A temprana edad tienen sexo, salen embarazadas, ¿verdad? Entonces la sociedad viene y te dice que vayas contra el consejo de Dios. Creceos y multiplicaos, ¿verdad? Entonces viene la joven y por no llevar la vergüenza que salió embarazada, decide escuchar los diferentes consejos que da la sociedad o las cosas creadas por el hombre que impedirán el nacimiento del niño o de la niña. Pero nosotros, como cristianos, debemos de mantener esa enseñanza a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Si el hijo escuchó, dice la promesa de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien todos los días de tu vida y seas bendito al entrar y bendito al salir. Si el hijo escogió no escuchar el consejo del padre, pues cuando sea adulto se dará cuenta el no haber prestado atención. Por cuanto desobedecimos a Dios, al mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven cristiano, ¿verdad? Él llega a la iglesia, va con su papá, va con su mamá, pero las diferentes doctrinas, creencias erróneas que nos llevan a no saber discernir entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Entonces, como el joven fuera del redil de su padre y de su madre en la calle, escucha tonos, palabras, acciones, entonces se vuelve el joven de dos personalidades. Una delante de su padre y de su madre, haciéndole creer que es un buen hijo, una buena hija. Pero cuando ya no está alrededor de ellos, pues se vuelve en otra persona. La persona que la palabra de Dios llama pecadora. Generación pecadora. ¿Por qué? Porque es atraída por las diferentes cosas, acciones que los otros jóvenes y las otras jóvenes mujeres se viven esa vida, ¿verdad? De desobediencia a los padres. Entonces el joven escucha tonos, ¿verdad? De canciones, de aquellos que se llaman artistas, que cantaron sus canciones al mundo, que incitaron al hombre y a la mujer
a adulterar, que denigraron a la mujer, haciéndola un objeto sexual, ¿verdad? Entonces el joven oye esos borompompones y los líderes espirituales, queriendo venir y agasajar al joven, ¿verdad?, permite que canciones, alabanzas que supuestamente son para Dios, de aquellos que una vez cantaron al mundo y ahora dicen vamos a cantarle a Dios. Y permiten que el joven escuche esas alabanzas que no sabemos si son aceptas o no aceptas a Dios. ¿Por qué? Porque como una persona que cantó a agasajar, a inducir a los oyentes a quebrantar los mandamientos de Dios, incluso hay canciones que incitan al odio, puede llegar a decir, ahora voy a cantarle a Dios. Y lo único que se cumple es, truncaron, la palabra de Dios que se cumple es, truncaron la gloria de Dios de hombre incorruptible en imagen de hombre corruptible. Entonces el joven viene y dice, el líder espiritual, el pastor, la pastora, para agasajar, para que el joven no se sienta aburrido, entonces vamos a hacer un acto, una danza, para danzar para el Señor. Y las jóvenes, pues, se preparan, el joven se prepara, o las jóvenes, pero no sabemos si es acepto a Dios o no es acepto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a mirar nada que nosotros hagamos con la carne. Nada. Nada que vaya a agasajar la carne. Es como los pastores, el evangelista, que está supuestamente, dice él, hablando por Dios, porque el Espíritu Santo está sobre él. Y viene en medio de los gritos y las cosas y ve que la cara de los oyentes tienen cara de aburrimiento. Entonces se le ocurre hacer un chiste. Entonces cuando termina el chiste, toda la congregación ¿es eso adorar a Dios? ¿O es el cumplimiento de la palabra que dice, se le ha dado poder a la bestia para engañar, aun si se puede, a los escogidos? ¿Qué podemos aprender de los hermanos judíos en referencia a obedecer la palabra de Dios? Que ellos enseñan a sus hijos a temer a Dios.
solamente de que el judío moderno de hoy vive su vida como ellos quieren vivir, pero siempre manteniendo ese código de firmeza de que el Hijo se someta a Dios. Hay algunos hermanos judíos que piensan de que con la muerte, ya que mientras tenemos vida, tenemos que gozar, tenemos que hacer, tenemos que decir así o así. Y que la felicidad, la alegría, pues es algo que debemos de disfrutar. Y que no debemos de temer si hay infierno, si hay cielo. Entonces ellos tienen un código de conducta de cómo comportarse en la sociedad, cómo comportarse en su casa. Esa es parte de algunas doctrinas, ¿verdad? Erróneas. Porque los profetas dicen que se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Morir una sola vez es cuando se cumple lo que está escrito en el Corán Sagrado, el día específico que nosotros partiremos de esta tierra. Y después el juicio. Y luego viene la muerte segunda, por toda una eternidad. Muere la carne primero, la primera muerte. Luego la muerte segunda, en que la carne y el espíritu mueren, es decir, pasan a la condenación de sufrimiento por toda una eternidad. Eso es lo más triste que puede haber. Está con la mano de nuevo. Para la raza humana. Pero el amor de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. ¿Cómo? Si miramos el amanecer, Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros. Si miramos el atardecer, Dios tuvo compasión de nosotros. Si miramos el anochecer, Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de la vida para buscar un acercamiento con Él. Cada día que nosotros despreciamos y nosotros no buscamos cómo acercarnos a Dios, es un día que desperdiciamos. Cada día que Dios nos da y no lo usamos para escudriñar nuestro corazón en qué hemos fallado a Dios y volvernos arrepentidos buscando su perdón, es un día que desperdiciamos. Y si nosotros, teniendo el conocimiento abierto y todavía nosotros, después de tantos años
habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, no sabemos ser agradecidos por lo que tenemos. Desparramamos, dice el Señor. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué podemos recoger de parte del Maestro? La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, el amor, la tolerancia. Y si esas cosas que nosotros recibimos de parte del Maestro de Nazaret no la ponemos por obra en nuestras vidas, ¿qué oportunidad tenemos delante de Dios? Porque está escrito, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo podemos nosotros venir, decir que alabamos a Dios, y cuando llegamos a la congregación vemos al hermano y a la hermana le hacemos mala cara? ¿Cómo podemos decir nosotros que vamos a alabar a Dios a la congregación y estamos ansiosos de que termine el servicio? Todas esas cosas son las que nos impedirán escuchar de parte del Maestro: venid benditos de mi Padre, entra al gozo de vuestro Señor. Algunos usamos y nos apartamos de la sociedad porque no queremos pecar. Lo que nosotros hacemos es despojarnos de la libertad que nos da el Señor y gozar la vida bajo su temor. ¿Me es prohibido ir al cine a ver una película? No. Hay algunas películas que tienen enseñanzas que te pueden ayudar. Hay algunas películas que son aberraciones, abominaciones. ¿El Señor me impide ir a la playa? ¿O porque creo en el Señor ir a la playa? Si te gusta, pues puedes hacerlo. Mas debes de estar atento, sea hombre o mujer, a dónde van tus pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que nace en tu corazón, la intención de tu pensamiento? Entonces nosotros vivimos en un mundo en que las doctrinas erróneas se hacen manifiestas en nuestras vidas. Y venimos nosotros a poner más nuestra confianza en el guía espiritual que buscar el consejo de Dios. Porque si yo soy de los que cree, que decimos, yo soy humano, y el Señor sabe que somos débiles. El Señor nunca dijo que somos débiles. Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Y en los profetas se lee que diga
que el débil, el que confía en Dios, el que cree en Dios, el que espera en Dios, ese diga, fuerte soy, porque el ángel de Jehová lo sostiene por su mano derecha. Pero que yo, a sabiendas de que donde yo voy a estar, me va a mí de una u otra manera a empañar mi ser espiritual, entonces me abstengo. ¿Por qué? Por honrar a Dios. Si es la fiesta de un familiar que te dice, ven, vos vas a decir, no voy porque ella es pecadora o él es pecador. Si nosotros despreciamos a las personas porque no son de los mismos pensamientos que nosotros, o porque no han aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, y yo dijere que soy un cristiano victorioso, pues simplemente la parábola de aquellos dos que entraron al templo, y uno estaba de pie y el otro estaba con las rodillas dobladas, y uno decía, el que estaba con las rodillas dobladas decía, Señor, indigno soy de recibir tu bondad, indigno soy. El otro decía, oh Señor, te doy gracias por todas las cosas que me diste, porque me diste de comer, me diste de vestir, y porque no soy como fulanito que está aquí al lado mío. ¿Es eso amor de Dios? Y el maestro preguntó, ¿quién salió redimido? ¿A quién oiré? Dice la palabra. Al que es manso y humilde, al que tiembla a mi palabra. Entonces las doctrinas erróneas han venido a ocupar la mente y el corazón de los creyentes y les creen más a sus guías espirituales que a experimentar por sí mismo la existencia de Dios en sus vidas. No es porque cuando estamos en campaña o estamos en el grupo y de repente todo el mundo aquí, de repente comienza un hermano o una hermana a temblar, a hablar, a decir, a usar sonidos que no entendemos, pero nuestra ignorancia nos lleva a creer que el Espíritu Santo está hablando en lenguas. Y cuando digo nuestra ignorancia, porque el maestro mismo te dice, el que lea, entienda. Y si vos vas a creerle a una persona que te dice a ti, el Espíritu Santo me dijo que le dijera esto a usted, la tal persona es mentirosa. ¿Sabe por qué? Porque escrito está en Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán sueños y los ancianos visiones. En aquel día nadie enseñará a nadie acerca de mí, porque todos
me conocerán, dice el Eterno. Entonces, ¿cómo va a venir un hombre o una mujer que se llama cristiano y que dice que el Espíritu Santo la ha tomado para decirte a vos, el Espíritu Santo dice esto? Por eso, en los lugares como Nicaragua, Sudamérica, todos esos lugares, viene el guía espiritual y le dice, el pastor o la pastora, el Espíritu Santo me dijo que me tienen que comprar un carro. Y aquellos, porque la palabra dice, obedecer a los pastores, a vuestros pastores, ¿verdad? Entonces ellos vienen y comienzan a dar y a dar y a dar de lo poco que tienen para cumplirle el deseo a aquel inmundo hombre que dijo, el Espíritu Santo me dijo que me compraran un carro. Y lo digo inmundo, porque si nosotros leemos cuando el Señor envió a los 12, les dijo, no os preparéis 2 calzados, no os preparéis 2 túnicas, no os preparéis bolsa. No, la bolsa tiene el significado de dinero. El obrero es digno de su alimento. ¿Qué te estaba diciendo el Señor? Que vos podías caminar, no tenías que comer. El Señor te dio ejemplo, te dejó ejemplos en la Escritura, que mandó a Elías a cierto lugar y luego un ángel lo despertó y le decía, Elías, levántate y come. Y luego leemos que venía Dios y enviaba a los pájaros a que alimentaran a Elías. ¿Y cuál es el estado del hombre moderno que se llama pastor o de los que pertenecen a los concilios? Tienen casas, propiedades que valen millones de dólares. Tienen carros que se ufanan, que cuestan 450 y pico mil dólares. La casa de su perro tiene aire acondicionado. La casa de ellos tiene aire acondicionado. Con lo que cuando te están latigando con la palabra que te dicen aquellos que no pagan el diezmo. Como te dije, sabe qué hacen con tu diezmo y con tus ofrendas. Cuando llega un hermano o una hermana a pedir ayuda, habiendo dinero en las cuentas bancarias de las congregaciones, todavía te dicen a vos, hermanos, levantemos una ofrenda para ayudar a la hermana. ¿Y por qué de los mismos diezmos no se ayudó a ese hombre, a ese hermano o a esa hermana? ¿Por qué había necesidad de pedirles a ustedes más dinero del que dieron? Porque hay algunos que van en buses pero ahora los modernos los van a buscar. Y entonces el hombre se echa a que lo van a ir a buscar. Y si no lo fueron a buscar, entonces no va a la iglesia. Entonces, ¿cómo podré yo decir que amo a Dios? De allí que se cumple lo que está escrito, que dice, cada quien corre a su propia casa, cada quien busca su propio provecho.
Entonces debe de despertar cualquiera que me escucha de la ignorancia en que hemos caído. Cuando hablamos de lengua y vamos al libro de los Hechos, dice que estaban los 120 reunidos en oración y ayuno, y vino el Espíritu Santo en lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el testimonio de que se lee, que dice que ahí habían partos, medos, romanos, griegos, y se preguntaban, ¿cómo es que estos hombres hablan en la lengua en la que hemos nacido? ¿Cuál es la lengua de los partos de los medos? El inglés, el español combinado, el francés, el escandinavo. Los oían predicar en la lengua en que ellos nacieron. ¿Y por qué? Para que se cumpla lo que está escrito al principio del libro en Génesis. Y vio Nimrod, dice, vamos a hacer una gran torre que llegue hasta el cielo. Y como la ignorancia de esos tiempos no sabían de la gravedad, ¿verdad? No hablo de la gravedad de ser malo, sino la gravedad de la fuerza gravitacional, en la que inmensa sabiduría de Dios hizo cuando creó las cielas y los cielos y la tierra. No entendían eso. Y dijo Dios, vamos y confundamos sus lenguas. Y se juntaron aquellos que se entendían y así formaron los diferentes grupos que hoy y lenguaje que hoy pueblan la tierra. Y te digo todo esto para que despertes. Está escrito, oirá el sabio y aumentará el saber. Ya conoces a Cristo, pero no dejes que te usen aquellos que se llaman líderes para su propio provecho. Aprende a escuchar y ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde vas a encontrar el Espíritu de Dios? En la creencia que Dios te habla. Si tú crees que Dios te habla, Pablo viene y dice, al que cree todo es posible. Mas al que no cree ya está condenado. Y si el maestro de Nazaret te dice a vos, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Y luego el Eterno te habla en Jeremías y te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Luego el maestro te dice a ti, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Mas si dudares, no será hecho. Pero algunas enseñanzas en las diferentes congregaciones te vienen a dar poder al diablo más que al Eterno.
la mayoría de los hermanos que se llaman cristianos evangélicos, cuando pecan, dicen, que el diablo me tentó. Jehová te reprenda. La concupiscencia tuya. Tu corazón que no tiene temor de Dios es lo que te hace a vos que el diablo te incite a hacer las cosas que no agradan a Dios. Porque el diablo sabe que cada alma que pase la línea de la vida y de la muerte es una alma que va a estar acompañándolo a él por toda una eternidad en el infierno. Él lo sabe. Por eso te dice, los demonios creen y tiemblan. Dice Pablo. Por tanto, yo te amonesto. Y el próximo domingo seguiré hablándote. Se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Vemos cómo muchas congregaciones están cayendo a eso. En vez de enseñar al joven a decirle, sabes, estos hombres murieron porque se negaron a renegar, a despreciar o de sacar de sus vidas el nombre de Cristo. Y fueron hechos espectáculos del mundo, dice Pablo, cuando lo llevaban a los anfiteatros y le echaban las fieras salvajes, tigres, leones. Cuando venían, estaban allí y andaban en los carros y comenzaban a tirarle flechas. Todos ellos murieron porque creyeron que con la muerte comenzaba la vida. Y es así. Y esa es la idea que Dios en el nuevo pacto te viene a decir a ti. Por eso te dice a vos, el que quiera, no te obliga como obligó a Israel en el primer pacto. Esta vez, si tú quieres salvarte, es la expresión que pondríamos bajo el temor de Dios, decir, si vos quieres salvarte, el que quiera venir en pos de mí, es de que el que quiera seguirme. Entonces, Él te invita. Y la razón que te invita es porque te dice, no quiero la muerte del hombre, se lee en los profetas, sino que se vuelva de su mal camino. Y a los hijos de Israel, ¿verdad? Sus ancestros crucificaron al Mesías. No entendieron las profecías porque, como decía Pablo, y dice Pablo porque se mantiene, amaron más las obras corruptibles que glorificar el nombre del Eterno. Por eso que a Israel no lo obliga el nuevo Israel de hoy. Porque se dice en Oseas, sí, dice, no vas ya no eres mi pueblo, aún con todo esto te vas a multiplicar. Hablando de los tiempos modernos de hoy. Otro día sí hablaré para mis hermanos judíos. Otro día predicaré para mis hermanos musulmanes, ¿verdad? Los árabes. Pero ahorita el Señor me dice
que le hable a los cristianos evangélicos. Guárdense el que quiera ver días buenos, dice la palabra, aparte su pie del mal. Mas ten por cierto esto: mi hija Esther piensa y cree que ya Jesucristo murió por nosotros nuestros pecados y que yo ya estoy perdonado. Si eso fuese así, ¿verdad? Si Cristo murió por mis pecados, y es la realidad, por su llaga fuimos nosotros curados, dice el profeta. Murió por mí, sufrió por mí. ¿Cuál es mi deber? Después de la única manera que yo debo demostrar agradecimiento a Dios por haberme perdonado mis pecados. Cuando Él dice mis pecados, está hablando antes de que vos aceptara a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Como andamos sin Dios y sin esperanza y estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos viviendo la maldición. De ahí que todas las cosas no nos salían como era, como esperamos salir, que nos saliera. ¿Por qué? Porque la maldición gobernaba nuestras vidas. Ciertamente viene y dice el Eterno: en lo profundo del mar echaré tus rebeliones, no me acordaré más de tus pecados. Está hablando de los pecados pasados. Cuando yo andaba en la ignorancia, sin Dios y sin esperanza. De allí que el Maestro se expresa, el Eterno se expresa y dice: bien que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. El Eterno es un Dios de amor, compasivo. Y mientras nosotros andábamos caminando en nuestras vidas, viviendo y haciendo todas las abominaciones habidas y por haber, tanto en palabra como en hechos, estábamos tentando a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pasábamos la línea de la vida y de la muerte, no había ninguna oportunidad para mí de clamar inocencia en el día del juicio. Pero cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, ¿verdad? En ese mismo instante se detiene la maldición que estaba sobre mí. Mis pecados pasados, el Eterno cumple su palabra. Lo echaré en la profundidad del mar. Pero desde el momento que yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, y habiendo sido abierto mi entendimiento para apartarme del pecado, y luego reincido en pecar, ese pecado yo daré cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Se puede perder la salvación? Sí, se puede perder. No lo digo yo,
Te lo dice el maestro de Nazaret. Te lo dice Pablo. Vamos primeramente a hablar las palabras del maestro de Nazaret. En aquel día, dice el Señor, me dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre eché fuera demonios. Y yo les responderé, no os conozco, apartaos de mí. En unas dice obreros del desafuero, en otras dice apartados de mí, hacedores del mal. Y Pablo corrobora esto cuando dice, habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado. Pablo habló de esos, de la predicación de aquellos que creyeron y aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y vivió en sus vidas y siguió viviendo su vida hasta que llegó a su vejez o hasta que llegó el momento de partir de este mundo. Pero Pablo tenía conocimiento que, aunque él había predicado el evangelio, no le daba a él ninguna certeza de que su obra que había hecho de la predicación del evangelio y habiendo traído a muchos al arrepentimiento y convertido al Señor, luego él viniera a ser reprobado. ¿Por qué razón? Porque el maestro de Nazaret nos dice, velad para que no entréis en tentación. ¿Qué cosa es velar? Velar es estar continuamente en una comunión con Dios. Me levanté por la mañana, abrí mis ojos, pude ver alrededor de mí, doblo mis rodillas y le digo, Señor, gracias. Porque tuviste misericordia de alguien como yo, aunque no lo merecía. Al llegar gracias por los alimentos que me has dado. Y a examinar nuestro corazón. ¿Cuál fue la manera que yo me comporté con mi prójimo el día anterior? ¿Esas palabras deshonestas salieron de mi boca? ¿Sentimientos de desprecio salieron para mi prójimo? ¿Sentimientos de odio hubieron en mi mente para mi prójimo y en mi corazón? Entonces a eso es que se refiere Pablo. Habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te lo dice cuando le dijo a Samuel, repitiendo lo que dije el domingo pasado, ¿verdad? Le dijo a Samuel, no mires su parecer, porque el hombre solo ve lo que tiene frente a él. Mas yo, Jehová, escudriño la intención del corazón, es decir, sé la intención del corazón antes de que nazca. La verdadera intención. De ahí que el maestro nos llama y nos dice que la lucha de nosotros para abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos es la subyugación de la carne al espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Ciertamente, para que la gloria de Dios permanezca intachable, nosotros logramos la santidad un día, logramos la santidad 2 días,
Logramos la santidad 3 días, pero de repente al 4.º día hemos pecado contra Dios sin darnos cuenta. Tan solamente fue una mirada, tan solamente una palabra que salió de nuestra boca, tan solamente fue un pensamiento que salió en nuestra mente referente a nuestro prójimo. Entonces, nosotros somos, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Cuando la mujer la usa, el pad o la toalla sanitaria se la pone limpia, ¿verdad? Pero cuando se la quita, está toda sucia. Pues asimismo somos nosotros, es nuestra justicia. Estuvimos limpios delante de Dios y al solo darnos la vuelta ya pecamos contra Dios. ¿Y qué hacemos nosotros en vez de aceptar que hemos pecado? Que ha sido la propia concupiscencia de nuestro corazón, de nuestra carne, que nos llevó a quebrantar los mandamientos de Dios. Te enseñaron a decir, el diablo es el que tiene control en el mundo. Jehová reprenda a Satán. Pero eso es una doctrina falsa. Que te hagan a vos creer que el diablo es quien controla el mundo. No lo controla el diablo. Porque leemos, yo Jehová, mío la tierra y su plenitud y todo lo que hay entre ellos. A ninguno daré mi gloria. Y yo solo rey sobre todo Israel. Así que si el Eterno te dice que de él es la tierra y su plenitud y que a nadie dará su gloria, ¿cómo es que vos has creído que el diablo tiene poder? Si entendieras las tentaciones que pasó Jesús, lo que la mente de Dios te trata de decir, el diablo dice esto y te muestra los pecados, lo que van a ser de más tropiezo, los primeros pecados que van a ser más tropiezo para el hombre. Eso es lo que significan las tentaciones. Lo primero que le dice, te ofrece el mundo entero. Mío es, a mí se me ha dado. Como que si era de él cuando Jehová le dice, y en Job, y vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satán. ¿Cómo es que tiene poder? Y él se fue y le preguntó el Eterno y él le contestó. Entonces dice al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Por qué? Porque lo primero que se despierta en el hombre es la avaricia, el deseo de tener. Si creció pobre, la envidia de que otros tenían posibilidades y él no tenía o ellos no tenían. Entonces llegan a añorar tener cantidad de dinero. Pero se olvidaron que el maestro les dijo,
toma tu cruz. Y sigue. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. ¿Qué es el símbolo de la cruz? Sufrimiento. Toma tu sufrimiento y sígueme. Y las diferentes parábolas cuando dice que no premeditéis que vais a comer, que vais a vestir. Y te pone el ejemplo. Entonces, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas vos? ¿Qué esperas vos de? Porque estás metido en unas 4 paredes que llamas iglesia, ya tienes la salvación. Entonces hay una doctrina, salvos, siempre salvo. Esa doctrina dicen que ya Cristo murió por mis pecados primeros, los pasados y los futuros. Y si fuese realidad esa doctrina, ¿por qué el Eterno te manda a decir a ti, a hacer frutos dignos de arrepentimientos? Porque en el profeta Ezequiel, el espíritu del nuevo pacto, en la que el espíritu es el arrepentimiento, cuando se lee y dice, diciéndole yo al impío, de cierto morirás, y él se volviere de la impiedad que hizo, por cuanto se arrepintió vivirá. Y diciéndole yo al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia pecare, la justicia que hizo no le será tomada en cuenta, sino que por su pecado morirá. ¿Entiendes que la salvación se puede perder? Pero abrazamos la esperanza en Cristo Jesús, que se cumplan estas palabras en nosotros en el día de nuestra visitación. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no le imputaré pecado. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. La conclusión se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos el próximo domingo. Si Dios me lo permite, ¿verdad? Porque el maestro viene y dice que Él es el que decide acerca de los pensamientos del hombre, ¿verdad? Así que si Dios quiere, esa es nuestra manera obligatoria que debemos nosotros de decir siempre. Si Dios quiere, haré tal cosa, ¿verdad? Bendiciones, que Dios me los bendiga. Te invito el próximo domingo y a escuchar la predicación, ¿verdad? Se le ha dado poder, la conclusión, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Entonces, creo que sería ya al finales de marzo que comenzaría a hablarles a los hermanos judíos, ¿verdad? A predicarle a los hermanos judíos. Y luego a los hermanos árabes, ¿verdad? Bendiciones. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y me les conceda las peticiones de su corazón. Dios te bendiga.